Manipular o motivar la economía de ficha en educación física. ¿Por qué genera tanta polémica? La economía de ficha es básicamente un sistema de refuerzo. Entonces se usa para motivar o modificar conductas a través de recompensas tangibles. Ahora bien, siempre con la idea de que tienes que hacer alumnos libres. Siempre teniendo claro que es importante dejarlas atrás cuando ya no hacen falta. Si pones siempre el foco en la autonomía y en la motivación real, entonces es una herramienta más. Manipular o motivar la economía de ficha en educación física. Mirad, hace poco me llegó un mensaje muy interesante y trataba sobre la técnica de la economía de fichas en educación física, de si era manipulación o motivación. Quizás no conozcas lo que es la economía de ficha, pero casi seguro que la has utilizado sin saberlo. Bueno, el mensaje que recibí de Daniel me decía así. Espérate, lo cojo, lo pongo. A ver, decía: hola Kiko, quería preguntarte sobre la economía de fichas. Últimamente le estoy dando vuelta a si es adecuado utilizarlo en educación. Además, tuvimos una formación y nos explicaron que era una forma de manipular al alumnado. Quería saber tu opinión. Gracias, saludos. Vale. Este mensaje, de algún modo, me removió, sobre todo al leer. Tuvimos una formación y nos explicaron que era una forma de manipular al alumnado. Y quizás me removió, ¿por qué? Pues porque yo también he usado esta técnica. Y puede que, como te digo, tú también incluso sin saberlo la hayas utilizado. Y claro, ¿he manipulado yo a los chavales? ¿Los has manipulado tú? Y si los has manipulado, ¿lo están manipulando ahora o los están motivando? Entonces, por eso decía que voy a dedicarle un podcast, porque creo que merece la pena dedicarle un rato a este asunto. Ya verás que sí. Así que, ¿qué es la economía de ficha? Bueno, antes de decirte qué es la economía de ficha, te recuerdo que cada día a las 3 envío un email con ideas prácticas para tus clases. Se leen en un par de minutos, es gratis, y si das educación física y no quieres quedarte desactualizado, te aconsejo que te apuntes. Tú haz lo que tengas que hacer. Ya somos miles de personas en esa newsletter. ¿Y dónde te apuntas? En el valordelaeducacionfísica.com. Y si no te ayuda, lo que te va a empezar a recibir cada día a las 3, pues te borra. Así de simple. Además, tengo una buena noticia, porque en julio se abre de nuevo la comunidad, ¿vale? Y eso quiere decir que si estás en la newsletter, podrás hacerte socio. Solo las personas que están en la newsletter tendrán esa opción. Por cierto, tengo pensado hablar también la semana que viene de Don Luis, que me lo crucé el otro día por la calle, que es un antiguo maestro que tiene casi 80 años ya, y me dio un par de lecciones en apenas unos segundos, que madre mía. Entonces voy a hablar de él y de las lecciones y de, en fin. Y si estás, como te digo, en el mundo educativo, te va a interesar lo de Don Luis, casi seguro. Y eso solo lo van a recibir las personas que están en la newsletter y que tengo pensado hablar dentro de unos días, la semana que viene, ¿vale? De la semana que entra voy a hablar de Don Luis. Y verás cómo... Bueno, ya está. ¿Qué voy a hablar? Que si te interesa te apuntas en el valordelaeducacionfísica.com y si no, pues nada. No conoces a Don Luis y ya está. Bueno, la cosa, mira. Volvemos a lo de ¿qué es la economía de ficha? ¿Vale? La economía de ficha es una técnica que viene del ámbito de la psicología conductista. En esencia se trata de premiar conductas deseadas con fichas, puntos, pegatinas, estrellas. Esas son las fichas, ¿vale? Que luego el propio alumnado puede canjear por algo, un privilegio, un pequeño premio o simplemente un reconocimiento. Eso, la economía de ficha es básicamente un sistema de refuerzo. Entonces se usa para motivar o modificar conductas a través de recompensas tangibles, puntos, pegatinas, monedas, insignias. Tú haces algo que se valora y a cambio recibes una ficha. Cuando acumulas suficientes, puedes canjearla por algo, elegir el juego, evitar un castigo, ganar un privilegio, lo que sea. Entonces en educación física lo hemos visto 1000 veces, equipos que ganan puntos por recoger rápido el material, alumnado que acumula cromos por participar, insignias digitales si superas X reto,
Otro ejemplo, en tu clase de tercero quieres que participen en un circuito de percusión corporal y decides dar una pegatina por cada estación que completen de forma adecuada. Entonces, al final de la semana, con 10 pegatinas, pueden elegir el juego para la próxima clase. Eso básicamente es la economía de ficha. Es una técnica muy común y ha sido usada durante décadas en colegios, en terapia e incluso en las casas, las madres, las abuelas, ¿vale? La pregunta a resolver sería, ¿es adecuada utilizarla en educación física? ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Es eso motivar o es manipular? Bueno, ese es el debate, ¿no? Y en la formación que comentaba Daniel, que era la persona que me escribió, se decía que era una forma de manipulación. Y claro, esa palabra suena cuanto menos fuerte. Y más, si cabe, en el ámbito educativo. Pero te pregunto, ¿no orientamos constantemente la conducta de los estudiantes? Cuando damos una palmada, cuando sonreímos, cuando reforzamos el esfuerzo, cuando marcamos unas normas, cuando levantamos la mano y el pulgar hacia arriba, cuando le guiñamos un ojo al alumnado, cuando nos dice algo y fruncimos el entrecejo, ¿no estamos con eso influenciando? Al final, te digo una cosa, al final nada es neutro, y menos la conducta de un docente. Su forma de estar en clase, de andar, de resolver problemas, de mirar, de sonreír, de dejarse llevar, de tratar al alumnado, todo lo que hagamos está influenciando a nuestros estudiantes, absolutamente todo. La diferencia está en el cómo y el para qué. Porque sí, la economía de ficha se usa para someter, para castigar, para obtener obediencia ciega. Entonces, lógicamente sí, es manipulación en el peor sentido. Pero si se usa con conciencia, con un objeto claro, como herramienta de transición hacia la autonomía, pues no lo veo como manipular. Es una técnica educativa más. Otra cosa es como tú la estés usando. Y como todo, si se sabe usar bien, puede dar muy buenos resultados. Por eso no. Pero eso no pasa solo con la economía de ficha, eso pasa con todo. Si un tenedor lo utilizamos para pinchar en el muslo de alguien, pues eso. Aquí hay un tema clave en este tema, que es la motivación. Porque si hacemos la economía de fichas, porque al alumno lo motiva. Y aquí entra en juego la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Porque si la utilizamos, la economía de ficha, es precisamente para motivar a ciertos estudiantes. Pero la economía de ficha funciona desde la motivación extrínseca, es decir, el estudiante hace algo porque hay algo para él fuera de él. Sin embargo, todos quisiéramos que nuestros alumnos lleguen motivados a clase, con ganas de aprender, con ganas de moverse, de resolver los conflictos de forma pacífica, y que no hagan todo eso porque vayan a recibir una pegatina. Eso sería motivación intrínseca. Si miramos el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, en su principio de implicación, motivación, viene a decir que hay que partir de la motivación extrínseca y avanzar hacia la intrínseca. Es decir, el propio DUA no tiene ningún reparo en establecer algunas pautas que apelan a la motivación extrínseca para implicar al alumnado en las clases. Eso sí, podemos usar ese punto de partida externo, pero con la idea de soltarlo en cuanto podamos. Fíjate que la economía de ficha también aporta seguridad. ¿Por qué? Porque a los chavales saben exactamente qué se espera de ellos y qué ganan si lo hacen. Y eso da seguridad especialmente a los más pequeños o a quienes necesitan rutinas claras. Ahora bien, si todo lo que hagas en tus clases gira en torno a las fichas, ¿qué pasa cuando las quitas? ¿Se acabó la motivación? Pues eso, la economía de fichas
Es una técnica más que hay que saber utilizar y, en mi experiencia, es muy útil en diferentes contextos. Yo lo he utilizado en clases difíciles, al inicio de curso, en momentos donde el grupo necesitaba una chispa. Poníamos puntos por colaborar, pero poco a poco esos puntos desaparecían, como casi sin darnos cuenta. O incluso que el alumnado participara para que fueran desapareciendo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo puede ser útil la economía de ficha en educación física? Pues mira, no hay una receta mágica. Como toda herramienta, dependerá del uso que hagas de ella y de la frecuencia, pero aún así puede haber momentos donde puede ser muy útil. Como ya te he comentado, en situaciones donde no consigues la conducta deseada. Por ejemplo, si el grupo no está cohesionado, si le cuesta trabajar de forma conjunta, entonces puedes establecer un sistema de economía de ficha para favorecer esa conducta que es trabajar de forma conjunta. Si te encuentras con un grupo, otra situación pudiera ser que si te encuentras con un grupo con baja motivación, también podría ser una herramienta a valorar, incluso con un grupo a los que les cuesta autorregularse. Y también muy útil para instaurar ciertos hábitos o rutinas básicas, asearse, recoger, respetar turnos. Entonces a veces usamos la economía de fichas con alumnado que aún no ha desarrollado habilidades de autorregulación. Piensa en ese niño que cuando pierde lanza el balón o se enfada con sus compañeros. O esa niña que interrumpe constantemente porque le cuesta esperar su turno. En esos casos, una ficha puede ser un anclaje, una forma de enseñar que hay otras formas, otras maneras de comportarse, más funcionales, más justas para todos, pero siempre con una mirada clara, que esa ficha no es la meta, sino el camino, que lo importante es que con el tiempo no la necesiten. La ficha no es el destino, sino el puente hacia algo más. Claro que utilizar la economía de fichas tiene su riesgo, ¿vale? Utilizar más la economía de fichas tiene su riesgo y conviene comentarlos un poco porque si todo gira en torno a la ficha, malo. Se pierde el norte educativo y quizás te sirva para tener al alumnado controlado y tú estar cómodo, pero ese no es el norte educativo, así que hay que tener cuidado con eso. Podemos generar dependencia. Sin ficha no hay esfuerzo. Entonces, no abuses de ellas. Podemos caer en las dinámicas de desigualdad. Los de siempre ganan, los otros no. Si esto ocurre, puedes establecer nuevas condiciones para nuevas fichas, ¿vale? Y lo más importante, se pierde o puedes perder el sentido, porque al final el juego, el cuerpo, el movimiento ya tienen un valor por sí mismo. Y si no ayudamos a nuestro alumnado a conectar con ese valor, con el placer del movimiento, con el descubrimiento del cuerpo, ¿qué estamos enseñando? Entonces, no hagas que todo gire en torno a la ficha, sino la clase se convierte en una máquina expendedora. ¿Haces algo? Te doy algo. ¿Haces algo? Te doy una ficha. Se pierde la magia. Otra cosa, no uses recompensas materiales grandes. El foco debe estar en el aprendizaje y no en el premio, ¿vale? Entonces tú imaginas que estás usando fichas durante unas semanas para fomentar la participación y la ayuda mutua. Pues luego, esto es un ejemplo de uso, ¿vale? Luego empiezas a destacar los beneficios de la actividad. Oye, ¿os habéis dado cuenta de lo bien que os sentís después de correr? ¿Os gusta ayudar a los demás? ¿Y que os ayuden? Si tuvierais que elegir entre la ficha o la sensación agradable que me habéis comentado, ¿con cuál os quedaríais? Hoy se me ha olvidado traer la ficha, pero si os lleváis esa sensación de bienestar, creo que es mejor que la ficha, ¿sí o no? Y poco a poco
los haces partícipes de que las fichas las vamos a ir dejando a un lado. Pero no porque tú quieras, sino porque has implicado al propio alumno en esa decisión. ¿Te das cuenta? Contamos con él. No lo ninguneamos, no lo dejamos en la cuneta de las decisiones, que es lo que solemos hacer en muchas ocasiones. Y de ahí vamos dándole autonomía y vamos haciendo cada vez más libre a los chavales. Entonces, conclusión, ¿economía de fichas sí o no? Bueno, pues ese no es el debate. El debate es que si tú vas a utilizar la economía de fichas para mantener preso al alumnado de ese sistema y dependiente de él, entonces estarás haciéndole un flaco favor a tus estudiantes. Sin embargo, si utilizas la recompensa como una forma de arrancar un comportamiento, de iniciar un comportamiento que tú como adulto sabes que está bien, ¿por qué no? Ahora bien, siempre con la idea de que tienes que hacer alumnos libres, siempre teniendo claro que es importante dejarlas atrás cuando ya no hacen falta. Si pones siempre el foco en la autonomía y en la motivación real, entonces es una herramienta más. No la única, pero sí una que bien usada puede ayudar en determinados contextos. ¿Vale? Bueno, pues nada, me queda darle las gracias a Daniel por lanzar esta pregunta y gracias a ti también que estás ahí, por escucharla hasta el final. Y me encantaría saber qué opinas tú. ¿Has usado alguna vez la economía de ficha? ¿Te ha funcionado? ¿Te ha generado dudas? Bueno, solo recordarte que si das educación física, cada día a las 3 envío un email con ideas rápidas que puedes aplicar al día siguiente en tus clases. Somos miles de personas apuntadas, así que tú también te puedes apuntar, además es gratis, en elvalordelaeducacionfísica.com. Y recuerda, la educación no va de tener todas las respuestas, va de seguir caminando juntos, no va de tener una única técnica, va de tener un ramillete de ellas para poder aplicar en función del contexto. La educación no va de que todos los alumnos aprenden del mismo modo. Va de que cada uno es de su padre y de su madre y aprenden de diferentes modos. La educación no va de tener certezas, va de abrazar la incertidumbre para crecer nosotros y hacerlos crecer a ellos. La educación no va de enjaular y hacer presos al alumnado. Va de emancipar y hacerlos libres. Pasa un gran día. Chao.